Bueno, el otro día Sebastián Tano me presentó a mí en otra charla y ahora tengo que corresponderle hoy en esta interesante. Buenas noches, hoy tengo el honor de presentar a mi amigo Sebastián Guzmán Martín Tano, conocido por todos, con esta interesante convocatoria en el Chusco Casa Manolo, el colectivo Espacio Vacío, titulada Historia del vino en Chipiona. Tano tiene un currículum envidiable, pero no voy a aburrir leyéndole su dilatado historial académico, además de sus funciones como investigador. Solamente resaltar que es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, la promoción 1998-2003, con el itinerario curricular en Ciencias y Técnica Historiográfica. Y por otro lado también máster en Archivística 2004-2005, organizado por la Universidad de Sevilla, con una calificación final de sobresaliente. Tiene además una amplia formación con numerosos cursos sobre archivística, bibliotecas, fondos documentales, así como en jornadas de memoria histórica, en las que también ha participado como ponente y colaborador de revistas especializadas. Posee Tano una virtud muy escasa en la sociedad de hoy en día: el necesario rigor que se debe tener en una investigación, trabajo y publicación, cuando actualmente se está más vinculado a la foto efectista y al titular tendencioso. No siempre nos encontramos a investigadores que aborden temas tan dolorosos como la guerra civil y la represión en Chipiona, y que sean capaces de verlo desde la distancia y solamente con el apasionamiento necesario de decir la verdad, dejando al lector inteligente la interpretación. Brillante colaborador de centros educativos y de cualquier institución o persona que lo solicite con fines culturales, Tano, afortunadamente, carece aún de la mala leche que se destila a ciertas edades veteranas y en ámbitos de la corte local. En estos momentos circunstanciales, Tano es concejal de Medio Ambiente y Cultura, todo un reto dada su profesionalidad. Pero hoy Tano viene a alegrarnos con su interesante disertación sobre la historia del vino en Chipiona, tema altamente recurrente cuando este año, si la cordura se impone, se cumple el 50 aniversario de la fiesta del Moscatel o del Festival del Moscatel. Y tan necesitados estamos de la promoción de nuestros vinos, y qué mejor opción para comenzar a conocer su historia. Tano, estamos ansiosos de escuchar tus pláticas. Buenas noches, muchas gracias Juan por tus cariñosas palabras como siempre, y hablar de la historia del vino de Chipiona es hablar prácticamente de la historia de nuestro pueblo, porque prácticamente están ligados desde la fundación del mismo. Para analizar la historia de nuestro vino, pues nos vamos a retrotraer prácticamente hasta el siglo XV y analizaremos un poco el contexto tanto social como económico de la zona para que tengamos un poco una visión general y sepamos pues la importancia que tuvo el vino en esa época, mucho más de la que desafortunadamente tiene en la actualidad. En el siglo XV representa una revolución sin precedentes en todos los órdenes de la cultura y de la economía en Europa. Una época reconocida como el Renacimiento, un periodo de desarrollo económico con la aparición del mercantilismo, que tendrá en el comercio internacional su principal motor. Durante esta época, las transacciones comerciales, toda la Baja Andalucía, pues sufren un notable aumento con la exportación de frutos y materias primas diversas, como puede ser el aceite, el vino, higo, azafrán, cera, grana. Las rutas comerciales clásicas del Mediterráneo se unieron a las rutas comerciales del norte de Europa, potenciando en toda la Baja Andalucía pues diferentes núcleos urbanos de intermediación de productos, los que podemos destacar Cádiz y Sevilla sobre todo.
negocio de la vitivinicultura pues se convirtió en uno de los más destacados en esta zona, también en la zona de Málaga y en la zona de Huelva. En la comarca de Jerez es una de las mercancías más apreciadas, sobre todo por el interés que suscitó en toda la comarca del Sherry para los consumidores ingleses durante el siglo XV, ¿no? Estamos hablando de la nueva ruta que se establece entre la Berbería con la Liga Hanseática del norte de Europa. Es en este contexto de ebullición comercial cuando don Rodrigo Ponce de León decide otorgar una entidad propia a nuestro municipio y le da una carta puebla, que es una especie de documento mediante el cual se le da una serie de obligaciones a los pobladores y excepciones fiscales, privilegios. Estos documentos suelen asociarse normalmente pues, a la época de reconquista de los reinos cristianos en la península con la finalidad de repoblar las tierras ganadas a los musulmanes. Vamos a analizar los diferentes factores además que llevaron al tercer duque de Arcos, a don Rodrigo Ponce de León, a tomar esta decisión, ¿no? La reconquista y repoblación, como vemos, pues se inició en el siglo XIII y continuó durante toda la expansión militar del siglo XIV de los reinos cristianos. Los primeros intentos repobladores de la frontera andaluza resultaron poco efectivos debido a que los lotes de tierra cedidos a los nuevos pobladores pues fueron vendidos a su vez, una vez que cumplidos los años de asentamiento, pues dejándolos yermas y deshabitadas y dando lugar a lo que fue una manera de explotar la tierra que ha continuado en muchos sitios hasta hoy día, que es el latifundio. ¿Por qué fracasaron estos intentos de repoblación? Pues el fracaso de repoblación del siglo III se debió en gran medida a la sensación de inestabilidad por estar tan cerca de una zona tan inestable, ya que las razias o incursiones musulmanas eran muy frecuentes y nadie estaba dispuesto a continuar asentado un poblamiento, aunque las ventajas económicas pues fuesen grandes. Estos vacíos demográficos trataron de subsanarse con nuevos poblamientos durante el siglo XV y XVI, entre las cuales se encuentra el caso de Chipiona. Pero hay otros factores no menos importantes, uno de los cuales puede ser, por ejemplo, el abierto enfrentamiento que tenían dos casas nobiliarias, como era la de los Guzmán y la de los Ponce de León, ¿no? Los Ponce de León se habían criado o habían hecho fortuna a raíz de la Reconquista y los favores de la corona pues le habían puesto en una buena posición, pero a su vez los Guzmanes estaban en la misma disputa, ¿no? No estamos hablando, por tanto, de una carrera por alcanzar a ver quién tenía más poder en la zona, si bien los Medina Sidonia o bien los condes de Arcos. Como digo, esta carta de poblamiento tuvo lugar aquí en Chipiona, conocida entonces como Regla de Santa María, y suponía la independencia de Chipiona respecto al término y villa de Rota, pero además marcó el régimen de propiedad de la tierra con pequeñas parcelas o minifundios. Fechada el 7 de julio de 1477, la carta pues imponía una serie de medidas proteccionistas, además, tanto para la vid como para el consumo del vino. Y se obligaba a quienes viniesen a sentarse aquí a Chipiona a cultivar 2 aranzadas de viña, tal como dice aquí, y en los 2 años siguientes a su llegada otras 2 aranzadas de viña, de manera que en 5 años hayan puesto 4 aranzadas. Además se daba libertad para aquellos vecinos que tuviesen más habilidad para cultivarlo, pues a poner tantas viñas como pudieran y quisieran. Pero no solo se trataba de desarrollar el cultivo de la vid, sino que también la producción de vino. Se disponía que tanto que en mi lugar de Regla de Santa María, los vecinos y moradores de él que tuvieran vino de su cosecha, que ningún vecino ni morador del dicho mi lugar o otro extranjero no pueda traer ni meter para vender ni para su beber vino de fuera aparte sin licencia del concejo, bajo pena de 200 maravedíes por cada vedagada para el propio del concejo,
o demás que le puedan rasgar los cueros e quebrantar las vasijas, e de que después fuere fallado menguado vino, el cabildo diera licencia para lo meter que todas las personas que metieren vino, así vecinos del dicho mi lugar como extranjeros, paguen por cada carga una azumbre, que son 2 litros, el medio para el alcaide del dicho lugar y otro para los alcaldes y para el concejo. Esta medida estaba encaminada sobre todo para incentivar y proteger la producción de la vinatería de Chipiona, pero también observamos que se tiene cierta observación para que no se intrometa con los privilegios de la Villa de Rota. Estamos hablando de que hace una separación, pero con la intención siempre de meter una villa más entre Sanlúcar y Rota con entidad propia. En muchos casos se toma de ejemplo, además, la Villa de Rota para poner en la Carta Puebla los diferentes derechos y obligaciones que tenía. Tal es el párrafo que dice de la Carta Puebla que otro sí, que la cosa de su cosecha, de pasa e vino, en otras cosas de los vecinos del dicho lugar o vienen, de los dichos sus heredamientos, hayan de gozar los mismos derechos que los mis vecinos de Rota. Además, favorecían la exportación y el comercio exterior, se rebajaba el impuesto de alcabal, una especie de IVA que se tasaba sobre del 10, se rebaja hasta el 2,5%, y se da una exención de impuestos además de la mujer y fago, que se grababa sobre todo las exportaciones a través de los puertos de los puertos comerciales, por un periodo de 15 años, aunque bueno, esto después tuvo un pleito la propia corona con Chipiona y con todas las poblaciones del duque. La repoblación tuvo un éxito tan rotundo que pocos años después el Concejo de Chipiona solicitaba ampliar el término y los heredamientos de viña, proponiendo además al duque la cesión del pago de los rebrevas. La propia villa decía que como cada día este lugar se puebla, ya no hay en él a los que vinieren a probar y que puedan poner viñas, porque la dicha Villa de Rota tiene muchas tierras y palmerales en el Cerro de Breva, de las cuales no se aprovecha dicha villa, y de ellas tiene este lugar mucha necesidad, que vuestra merced lo mande ver y dar, para que los vecinos del que ahora son o los que vinieren pongan de viña, en que no hay duda, sino que será de gran utilidad y provecho de este lugar, acrecentamiento de la dicha renta de su señoría. Y ciertamente era así. La renta del duque tuvieron que aumentar exponencialmente, aunque no conozcamos realmente los datos de su hacienda, sí podemos hacer una extrapolación de este aumento de las rentas por la exportación y por el cultivo de la vid y del vino, a través del diezmo que cobraba la iglesia, y lo podemos además comparar con el mismo tiempo la localidad de Rota. Para el año 1491 Chipiona generaba un impuesto del diezmo sobre el vino que sobrepasaba las 257.000 maravedíes, y Rota para ese mismo año llegaba casi a los 960.000 maravedíes. Pero 3 años más tarde, en 1494, Chipiona genera más de 1.220.000 maravedíes de ingresos, y Rota se mantiene más o menos estable, cayendo un poco, que sobrepasa los 814.000. El comercio del vino cobra tanta importancia que se llegan a dictar normas y órdenes para su correcta elaboración. En este sentido podemos destacar esta ordenanza de noviembre de 1482, que establece pues qué tipo de vidueños se tienen que emplear. Dice que algunos de mis vasallos hacen botas de romanías para vender y cargar, porque vayan muy bien fechas y no mezcladas de malos vidueños, porque los vinos no se dañen, lo que causaría que el trato de la cargazón del vino de ese mi lugar se reduciría, que lo hagan de torrontés, efergusano e verde aguadillo, según por la forma y manera que se facen en Jerez. De esta manera se intentaban escoger las variedades de vides que generarían un fruto más amplio, apropiado y resistente para su comercialización. De entre estas variedades pues destacamos el torrontés, un tipo de uva que algunos autores identifican con la monastrell, un tipo de uva dulce y rojizo,
que se utilizaba mucho en el Levante peninsular, pero que en el caso de Chipiona parece apuntar que se usó más una variedad más endémica, en la que hoy se puede conocer como Moscatel de Chipiona. Son constantes las referencias que identifican el vino de Romanía pues con una especie de mosto. Aparte de la uva, pues podemos encontrar que se habla directamente, cuando se habla de Romanía, o bien que se habla del fruto, o bien de esa primera pisada. Pocos años después, en 1493, el concejo de nuestro pueblo requería al duque de Arco que se construyese un muelle que entrase desde tierra en la mar, el cual fuese abrigo de los navíos que viniesen a tratar y descargar en dicho lugar, añadiéndose que era una obra muy buena y necesaria, y que además pues trata de vendérselo al duque diciendo que incrementaría las rentas de su casa. Esta petición lo que pone de manifiesto es el auge ya no solo de producción, sino también de comercialización del vino en nuestra localidad, y que necesita crear nuevas infraestructuras para su exportación. El muelle como tal pues nunca se construyó, realizándose en su lugar un embarcadero en la llamada Puerta de la Mar para pequeñas embarcaciones desde las cuales se abastecerían y cargarían otras mayores que se fondeaban en los conocidos pozos de Chipiona. Pero además la protección se daba incluso hasta contra los propios vecinos de nuestro municipio, ya que en esta ordenanza se establece que aquellos vecinos que tienen cerdo, que tienen puerco, pues que no las lleven por las viñas en determinadas fechas, sobre todo, sancionándola con unas cantidades muy altas, como son 5.000 maravedí, y sobre todo penándolo en la fecha que va desde marzo hasta el día de San Miguel, que es el 29 de septiembre, y tradicionalmente el final de la vendimia, puesto que afectaría gravemente a la producción de uva y por consiguiente al vino. La Carta Puebla se incumplió en numerosas ocasiones y tuvo que ser recordada y ratificada en disposiciones posteriores, y en este sentido pues podemos sobre todo destacar una que obligaba a aquellos vecinos que habían optado y obtenido propiedades pero que eran asentados en Sanlúcar o Jerez a que la pusiesen en explotación, porque los propios vecinos decían que no la tenían en explotación, y decían que estaban obligados a hacer en el dicho pueblo bodegas y caseríos. Además amenazaba directamente el duque a quitársela para dársela a los vecinos de la localidad. La importancia de la vitivinicultura crece a paso agigantado durante todo el XVI y es la base económica de la población. En un padrón de 1523, mandado por el nuevo duque de Arco, se observa la importancia del cultivo de la vid, hasta prácticamente pues que se describe que el 95% de la población de ese padrón, el único sustento es el cultivo de la vid. Además se detallan posesiones de inmuebles en la que aparecen dos tipos de bodega, una de paja y una de teja. La bodega de paja sería la de lo que hoy consideramos como los malletos, y la bodega de teja pues serían construcciones un poco más con una inversión de capital mayor y que estaría más encaminado para la comercialización del vino. Ya a finales del siglo XVI, el cronista Agustín de Orozco describía que lo más de la cosecha de Chipiona son vinos, y en algunos pagos muy buenos como el que llaman de breva. Pero ese ascenso pues tenía una contrapartida, y es que algunos pueblos de vecinos pues tuvieron encontronazos y trataron de frenar en cierta medida el avance del auge de nuestra localidad. Así tenemos dos pleitos como ejemplo de esto, uno con Sanlúcar y otro con el puerto de Santa María. Afortunadamente, ambos conflictos se solucionaron de manera positiva para nuestra villa. El pleito mantenido con Sanlúcar, pues las autoridades tuvieron que recurrir al propio Consejo de Castilla para que la corona interviniese, y exponían que la corona diciendo que el dicho lugar está a 2 leguas de la villa de Sanlúcar, y dicen que es lugar pequeño y que cogen en él muchos vinos, y dicen que suelen cargar para Flandes y para Inglaterra y para otras partes por la mar.
e di que suelen comprar e cargar mercaderes ingleses e de otras naciones estantes en la dicha villa de Sanlúcar y algunos vecinos de ella. Además exponen en esta providencia por las dificultades que le ponen en este caso los gobernantes de Sanlúcar para que les rasgan los cueros y le quebrantan las vasijas que llevan, impidiéndole pues a hacer un tráfico normal con sus productos. La demanda fue escuchada por la corona y a través de una real provisión los reyes católicos liberalizan el comercio del vino entre los concejos de Sanlúcar y Chipiona. En ese documento se establecía que los mercaderes naturales de ambas poblaciones y extranjeros podían comprar y transportar libremente los vinos y otros productos entre ambas poblaciones, aunque obligaba a su vez a que los vinos producidos en las dos villas fueran marcados para que se pudiese observar y diferenciar para evitar fraude. Con esa orden podemos decir que es la primera denominación de origen tanto del vino de Sanlúcar como del vino de Chipiona. Hay que tener en cuenta que, como decimos, se decía que tenían que ir marcados y señalados. Tenemos constancia de que en Sanlúcar de Barrameda se utilizaban 2 hierros para marcar las botas, que se templaba el fuego y se marcaban los toneles. No tenemos constancia de que aquí en Chipiona se haya hecho de esa manera, pero como la ordenanza era común a los dos, entendemos que por extrapolación, igual que se tuvo que respetar en Sanlúcar, aquí desgraciadamente la documentación de ese tiempo de las actas capitulares no se ha conservado, pero en Sanlúcar estaban obligados además a guardar celosamente cada regidor mediante el turno y sistema de rueda, pues que se pasaban uno a otro de los regidores, se pasaban estos hierros. Pero además de esa temprana denominación de origen, esto suponía colocar los vinos de nuestra localidad en la antesala del puerto de Sanlúcar y por tanto con la carrera de India ya floreciendo, pues colocaba nuestro vino en las armadas y en las flotas que iban hacia las Américas. Hay diferentes autores que relatan que parte de nuestros vinos pues se iban en ese tercio de fruto que se conocía, o tercio de tonelada, y establecen que salían pues tanto de la Sierra Norte de Sevilla como de la comarca jerezana y lugares próximos a la bahía de Cádiz como Jerez, Chipiona, Lebrija, el puerto. Incluso otros se aventuran a decir que participaron en el tercer viaje de Colón, incluso en la circunnavegación de Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano. Estos datos, la verdad es que yo personalmente no he podido contrastar. Esa es la relación de la Armada, en la que se incluye, son 100 páginas de expediente, en la que se incluye todos los artículos que van cargados en los barcos de la circunnavegación. Se habla de todas las mercancías, se hace una relación del flete de los barcos, de las personas que van embarcadas, y la única referencia que hay a vino es esta de aquí, ese párrafo de ahí en medio, que hace relación única y exclusivamente a vinos, tanto nuevos como añejos, pero de la comarca de Jerez. Hemos visto antes que teníamos aquí asentados a sanluqueños y jerezanos con viñas. Todavía está por ver si entre esos propietarios pudiese haber alguno que exportó ese vino y realmente fuera uno de los que diera la vuelta al mundo, aunque no daría la vuelta al mundo realmente porque en Brasil se le acabó ya el vino. Respecto al pleito mantenido con los comerciantes y también con la ciudad del puerto de Santa María, pues nos hablan de diferentes factores extranjeros y del norte de España. Nos hablan de Robert Dick, Juan Ocharramendi, James Dean, Gaspar Malangequi, López de Arbolancha, Luis Jones, y nos hablan también de los destinos a los que se mandaba el vino de aquí de nuestra localidad, principalmente Irlanda, Flandes e Inglaterra.
Uno de ellos, un testimonio, nos habla de James Dean, mercader inglés, irlandés, vecino de la villa de Galway, trajo en un barco una barcada de botas de vino de la dicha villa de Chipiona al río de esta villa del puerto. En el río ondearon y cargaron las dichas botas en una carabela portuguesa para llevar a la villa de Galway. Es que el puerto de Santa María llega un momento que le veta también la entrada de los vinos de nuestra localidad. Dicen que lo único que tiene autorización para embarcar los vinos en los barcos que estén depositados, estén fondeando en la ribera, es única y exclusivamente para los vecinos del puerto. Juan de Fresneda dice también que en los años 518 y 519 halló en la dicha villa del puerto y cargó ciertos vinos de Juan Martínez de Veracruz y López de Albolancha, mercaderes vizcaínos que compraron en la dicha villa de Chipiona y los hizo ondear en los navíos enaos que dichos tenían en el río del puerto y allí los cargaban para los llevar a Irlanda. Miguel Sánchez Barquero, natural de aquí de Chipiona, y se describe como hombre de mar y dice que llevan más de 20 años haciendo esas labores de cabotaje y llevando botas de vino hasta el puerto de Santa María. Así, la verdad es que podríamos seguir un buen rato porque son casi 200 páginas de testimonio, casi todo en el mismo sentido, son preguntas concretas y apartadas por la Chancillería de Granada y por los regidores y alcaldes mayores. En todo caso, es una muestra muy significativa del comercio en la ruta del norte, totalmente diferente a la de la carrera de India, que estaba monopolizada y centralizada desde Sevilla y en la antesala del puerto de San Lucas. Aquí los comerciantes, estos comerciantes que hacen la ruta del norte, pues andan más libremente y estableciéndose por toda la costa de la Baja Andalucía en busca de productos que llevar al norte de Europa. Los comerciantes pueden actuar bien por libre o también en común, asociándose con otros para compartir gastos y riesgos bajo la forma de compañía o consulados del mar, como puede ser la Liga Hanseática, que es una unión comercial clásica y muy estudiada. Así, un representante de esta compañía era el que trataba los vinos, los llevaba al sitio de venta acordado, los vendía al mejor precio para después dividir las ganancias entre los componentes y bien disolver la compañía o continuar haciendo otros negocios de manera conjunta. Ejemplo de este funcionamiento es un protocolo notarial de 1483 en el que Íñigo Martínez y Pedro Martínez dan poder a Juan Fernández de Alcoba para que vaya a Londres llevando 34 botas de romanía, las cuales van a riesgo de todos los tres, como es uso y costumbre de las compañías, para venderlas al mejor precio. Pero el ascenso comercial europeo en general y el español en particular pues tocó techo en el siglo XVII. Toda la entrada de remesas de plata y de oro que tuvo lugar en nuestro país pues desembocó en una crisis estructural con un elevado aumento de precios y sobre todo por el sobrecoste de las guerras europeas en las que se había metido la corona. El siglo XVII es por tanto un periodo de crisis social, demográfica y económica, también llamado el siglo de oro de la cultura española, que es fruto de esta crisis y del declive del Imperio español. Pero este periodo de cambio significa algo más, puesto que pasamos de una economía social feudal a una economía mercantilista. El mercantilismo ya se impone definitivamente y da origen a una pequeña burguesía, un conato de burguesía, y se pone la base de lo que sería el paso del antiguo régimen al nuevo régimen. Aquí en Chipiona es por ejemplo, el de nombramiento de la Virgen de Regla como patrona de Chipiona, de la construcción del Ayuntamiento Viejo, del Humilladero, de un hospital que se crea en 1649 para combatir los brotes de peste negra que hay y que azotan toda la costa. En toda la comarca de Jerez, además, la economía sigue girando en torno al cultivo de la vid y al comercio del vino. Agentes comerciales y extranjeros siguen asentándose, se establecen en ciudades y en pueblos de la zona, tanto bretones, flamencos, franceses. El comercio del vino aquí en Chipiona se había convertido por entonces en la principal arteria de la economía local, pero que tenía una hemorragia que era la gran dependencia respecto a los centros vinateros tanto de Jerez de la Frontera como de San Lucas, y la inexistencia de unos centros de elaboración adecuados y de escasa importancia en cifras absolutas.
Así lo recogía el propio cronista Fray Diego Carmona Borges en su libro, diciendo que aunque se producía un buen vino aquí en Chipiona, pues que desgraciadamente tenían que sacarlo a través de Sanlúcar. Pero este cronista además nos deja un dato muy curioso, y sobre todo haciendo referencia al vino más característico que tenemos en nuestro municipio, y es que nos habla, y voy a leer la transcripción para que identifiquemos este vino. Dicen que sácase de Chipiona todos los años para embarcar a tierras extrañas buena cantidad de vino, en particular un género del que llaman bastardo, que es vino de notable regalo, por ser dulce y suave, hecho con uvas casi transformadas en pasa por darles algunos días al sol, cuanto parece el dueño ser menester, estando cortada y tendida la uva en eras limpias, que para este efecto lo hacen con mucha curiosidad. Estamos hablando pues claramente del moscatel y de un pasil que se extienden las uvas. Y lo cargan pues para Flandes, para Francia, donde lo más lo gastan es en Inglaterra, para lo cual goza dicha villa de innumerables pagos de viña para esta labranza. Carmona, pues como digo, nos está describiendo prácticamente pues el moscatel, que tal como se cultiva y se extrae hoy día. En el siguiente episodio, o en la voz de la historia, pues vamos a entrar ya a hablar de la época contemporánea. Hablamos de los siglos XVIII, XIX y XX. Es un periodo de cambio y transformaciones pues a nivel mundial. Chipiona sigue dependiendo casi exclusivamente del cultivo de la viña y del comercio del vino, siendo el pueblo de la provincia de Cádiz que más densidad de viñedos tiene, ¿no? Según el catastro de Ensenada, el 43% de las tierras cultivadas aquí en Chipiona estaban dedicadas al cultivo de la vid. Si analizamos estos datos, por ejemplo, con Jerez tenía de su término municipal dedicado únicamente el 7%. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el 7% de Jerez suponía el 44% de los vinos, y aunque Chipiona tuviera el 40 y tanto por ciento, era únicamente el 6% de los vinos que se producían en todo el marco. Es indudable la importancia del cultivo de la vid en nuestro pueblo, hasta el punto de comprometer incluso la estabilidad de abastecimiento. Hay numerosas quejas al Cabildo diciendo que tiene que aprovisionarse no solo de vides, sino también de grano para poder hacer pan. La gran expansión del vino en todo el marco, por los altos precios que alcanzan, se tiene en un siglo, que es en el que va desde 1750 a 1850, lo cual provoca además un nuevo incremento de tierras. Este incremento de tierra, pues como decía un agrónomo del momento, Esteban Botelou, aunque tardaba 5 años en fructificar, una viña recién puesta era suficiente para resarcir al colono de los desembolsos, es decir, que era de un alto rendimiento. En Chipiona, desde finales del siglo XVIII, pues existen una serie de grandes propietarios de viñas. Ya no solo estamos viendo a comercializadores, sino que se van asentando ya en nuestra localidad diferentes casas. En este caso estamos hablando de este ejemplo que viene aquí, de Eduardo Lynch, caballero cruzado, tal como establece en ese padrón. Y dice además que tiene unas casas principales a la iglesia parroquial de esta villa, en la que tiene 5 bodegas, 2 alambiques y una caldera para hacer arrope, con todos los demás pertrechos necesarios del tráfico de vinatería, para el cual se recoge en dicha bodega a tiempo de la vendimia 5.000 arrobas de mosto, que se le compran a vecinos de esta villa, cuya negociación y trato no puede asegurarse ni liquidarse, por cuanto los vinos unas veces se sacan por cuenta de la casa para depositar en Sanlúcar, otras para llevar y embarcar por su cuenta a la ciudad de Cádiz para América. Otra de las compañías también que tenemos en nuestro pueblo es la de la familia Vicario de Íñigo, que se hacen con la bodega del Marqués de Arizón, y se establece o se valora su
su posesión en este pueblo por 63.000 reales. Son los mayores propietarios de Chipiona a principios del siglo XIX y tienen fincas y bodegas valoradas en más de 150.000 reales y 221.000 reales en vinos y 90.000 en vasijas. Entre las grandes bodegas también existe en nuestro municipio pues una que llama un poco la atención, y es la comunidad agustina del Santuario de Regla, que dice que sirve para recoger el fruto de la viña, aparte de para el vino de misa. Y lo curioso es que establece pues comercialización del año 1800, por ejemplo. La mayoría del vino que produce el santuario lo vende directamente a la casa Belvedere de Jerez de la Frontera. Belvedere hoy día se conoce más por la orquesta Belvedere y tiene exactamente y tiene sus orígenes pues en esos factores y comerciantes que se establecieron en la comarca jerezana. No es la única institución religiosa, que tiene también importantes bodegas. El Hospicio de Huérfanos de Cádiz cuenta a la misma fecha con 26.000 reales en viña, y en tráfico de vinatería y vasijas son 42.000. Como dijimos, el siglo XIX es un momento de cambios políticos y sociales, el triunfo de la Revolución Francesa, que inunda Europa bajo la idea común de la soberanía nacional. Los ciudadanos se identifican con su nación y nacen los nacionalismos, el siglo de las revoluciones, la invasión napoleónica, y la guerra de la independencia aquí pues también nos ofrece algún dato más, sobre todo a partir de esta orden de embargo, en la que el gobierno español pues solicita el embargo de los ciudadanos franceses. En este caso de Juan Millada, que tenía varias posesiones en nuestro pueblo, y hacen una relación, se van personando en diferentes bodegas y van embargándole todas las posesiones que tienen. Voy a leer una en concreto que dice que tenía 48 botas españolas y catalanas de arcos de hierro y de palos, 2 guarras, que se refiere a las prensas, que al realizar los estrujones pues hacían un sonido como del chirrío, como si estuviese chillando el cochino. Y dice del servicio de esa bodega, y 319 arrobas de vino nuevo en dicha vasija, pues las más están vacías. La guerra también provocó pues que muchas tierras se dejasen de labrar por la falta de manos y por la inestabilidad que había en toda la nación. Es a partir de 1825 cuando de nuevo se produce una nueva expansión en el sector. Las aguas se calman un poco, la guerra tanto con Francia como con Inglaterra tiene su fin, lo cual provoca una demanda de vino, pero no solo eso, sino que este aumento provoca un sistema del cambio además de producción. Normalmente es una producción en añada, y a partir de esta fecha empezamos a ver una producción en soleras y criaderas. Como sabéis, la solera es el vino más viejo, que se va refrescando con las botas de las criaderas que van por encima. Esta disposición pues lo que te garantiza y asegura es una calidad estable de los vinos. Los centros vinateros, con este nuevo sistema de producción, pues necesitan más espacio para pilar las botas, y aparecen grandes bodegas por todo el marco, y no solo como hemos visto en nuestra localidad. En un aforo practicado, una especie de inventario, pues se habla de que en nuestro municipio hay unas 88 bodegas, incluida la casa del diezmo o almacén municipal, y se contabilizan un total de 190.000 arrobas de vino, unos 3,5 millones de litros. La fundación de esta bodega de Chipiona se multiplicó la producción y la exportación, y vemos además en este plano tan curioso de 1806, en el pequeño núcleo que tenemos ahí. Este plano es de un proyecto primitivo de un puerto para mercancías, que no se construyó como tal. Sí, la casa de salvamento que se ve ahí y la disposición del puerto sí se realizó con posterioridad, y todo lo que se ve ahí son viñas.
Es decir, encontramos las bodegas y las viñas prácticamente a pie de playa, porque en el embarcadero era una forma de economizar también el transporte. La gran demanda pues tuvo la repercusión de que se pusieron en explotación las 2/3 partes que quedamos por cultivar en Chipiona, se pusieron en explotación con viña también. Y aparecen además pues los apellidos ilustres para el vino de Chipiona, como los Caballero, Castro, Cotro, Del Pino, Florido, Gutiérrez, Miranda, Mellado. Pero la buena marcha de la viticultura pues tuvo en esta fecha también importantes condicionantes, como pudieron ser también la aparición del oidium, un hongo que afectaba a las vides, y que en 1855 se habla que es prácticamente endémico para toda la zona del Jerez. El oidium no fue lo único que preocupó a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sino que la filocera estaba ya apareciendo por otros lugares de Europa. Francia prácticamente la había diezmado, empieza a verse por Valencia, y a finales del siglo XIX, en 1892, se habla ya de que está en Villamartín, por lo cual el marco de Jerez lo tiene ya enfilado. No tardaron mucho en darse los primeros casos de filocera, y ya se sabía que realmente la única opción que había para contrarrestar esta plaga era arrancar la cepa, y sobre un pie de cepa americano que ya estaban habituados a este insecto, pues injertarle una variedad autóctona. Aquí las arenas pues posibilitó de que por la forma en la que tenía que desplazarse este insecto, que a través de túneles debajo de la tierra, permitió que no estuviese tan afectado, por lo cual las cepas y las vides de las arenas estuvieron más a salvaguarda que los de las albarizas, y gracias a eso pues Chipiona pudo contener un poco la plaga. Incluso muchos vidueños pues sirvieron para poder replantar todo el marco de Jerez con las variedades que teníamos aquí en nuestro municipio. En 1906 en Chipiona se recuentan 45 bodegas, de las cuales 25 serían casas exportadoras de gran importancia, ¿no? Estábamos hablando, según alguna referencia, de unas 50.000 o 60.000 botas, que son unos 25 millones de litros. Estas casas exportadoras pues acaparan casi todo el mercado local. Esto es una referencia, estas son las que tenemos aquí, la de Caballero. Estaban ubicadas prácticamente por todo el municipio. En total estaríamos hablando de más de 100 bodegas. Las más importantes son de construcción, que son para comercializar, pero otras bodegas de tipo morisco, como se llamaban, pues son para los malletos, los pequeños malletos que tuviesen su pisada, pues tener vino propio de la cosecha. De hecho, estamos en un sitio que fue bodega en sus orígenes. Como digo, todas estas casas acaparan todo el mercado local y suponen en algunos casos la ruina para los pequeños propietarios, y muchos jornaleros pues comienzan a organizarse para unar esfuerzos, apareciendo las primeras sociedades y los primeros sindicatos. En este caso estamos hablando del Sindicato Agrícola de Chipiona, que merece una charla por sí sola. Estamos cerca ya del centenario de la fundación de la Cooperativa Católico Agrícola. Como sindicato agrícola empezó a partir de 1945, quiero recordar que fue cuando se establece como cooperativa, y pues vino a solucionar este problema de monopolio que había por las grandes cadenas productivas
productoras de vino en nuestra localidad, y que, Fran, esta charla la tenemos pendiente en monográfico y exclusivamente para darla en un futuro. Algunas de estas botellas, de estas bodegas, como las de Caballero, pues tienen lagares, tienen amplias naves para la crianza, tienen alambiques para destilación de alcohol, tienen plantas de embotellado, se produce moscatel, se produce fino, coñac, manzanilla. En este caso, la bodega Caballero incluso tenía tanto nombre y prestigio que la familia real asistía al embarque de los productos, en este caso de coñac Caballero, hacia Argentina, México u otros lugares. Y también en este periodo, de comienzo del siglo XX, es cuando aparecen las primeras marcas asociadas a las bodegas. De Moscatel Pichilín, San Francisco, Pico Plata. Esto coincide pues con la apropiación del sherry por otras zonas de producción de otros países, y que empiezan a utilizar la marca como medio de diferenciación. Para combatir esto, aparte de la marca, en los años 30, coincidiendo con la Segunda República, aparece el Estatuto del Vino, con el fin de remediar estas crisis periódicas y poner además las bases de producción y de regularización con las denominaciones de origen y consejos reguladores. El primer consejo regulador que se crea en España es el de Jerez Cherry, que diferencia dos zonas como las únicas con capacidad para intervenir en la producción y elaboración del vino de Jerez. Una zona de producción que abarcaba los términos de Jerez La Frontera, Puerto, Sanlúcar, Chipiona, Rota, Trebujena y Chiclana. En Chiclana solo para uvas palomino, y una zona de crianza y exportación que se limitaba a Jerez, Sanlúcar, Puerto y Cádiz, en la zona de la segunda guarda, las bodegas que tenía allí, suponiendo un duro revés para los intereses de los exportadores de nuestra localidad, y el principio del declive empieza con esta restricción por el propio Consejo Regulador. Además, se dejaba abierta una rendija en esta denominación para que se pudiese tirar de otra zona de producción en caso de que necesitase más vino para poder comercializarlo. Esto pues puso en pie de guerra a todos los pequeños cosecheros, que aparte que veían que se quedaban fuera de la zona de producción, pues que además veían que se introducían nuevas zonas y veían su pan comprometido, ¿no? Se llevó a Manuel Jiménez Fernández, ministro de Agricultura de entonces, que veraneaba aquí en Chipiona. Se reunió con los alcaldes y con los concejales de aquí, y junto con una representación de la cooperativa de Chipiona fueron a Madrid, y las quejas afortunadamente pues fueron oídas, y se dejó fuera de la zona de producción a zonas como pudiese ser Montilla Moriles y la zona del condado de Huelva. Disputa muchas veces que ha durado casi hasta nuestros días. A partir de la década de los 60, con el boom turístico de nuestro municipio, y de los 70-80, con la crisis del sector vitivinícola en todo el marco de Jerez, una caída brutal del precio del vino, muchas viñas comienzan a arrancarse y se venden para o bien la construcción. El ladrillo ha sido el mayor expoliador que ha habido del patrimonio industrial de toda la comarca del marco de Jerez. Donde antes había bodegas, ahora lamentablemente vemos que lo que hay son dupes, apartamentos, pisos, y lo hemos perdido. Muchas gracias, Gabriel. Estas son las tomas falsas. Las cosas directo. Muchas gracias. Y como vemos, pues empiezan a sembrarse pues diferentes cultivos. El tomate, sobre todo, que alcanzó unos precios más que razonables, pues provoca que se arranquen todas las viñas, y empieza a reducirse el sector a todos los niveles, con el consiguiente cierre de bodegas, sobreviviendo en la actualidad solo 3 grandes centros de producción y elaboración
como son la bodega de César Florido, la bodega de José Mellado Martín y la cooperativa Católico Agrícola, heredero de una tradición ancestral y testigos mudos de la importancia que en su día tuvo el vino en la vida de Chipiona. Así que para cerrar esta charla, os animo pues a levantar la copa y a brindar con nuestro mosto, para que sepamos apreciar todo el esfuerzo y el peso de la historia que hay concentrado en una copa. Muchas gracias.